Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es de una escritora colombiana de Popayán, payanesa, llamada Mónica Chamorro Mejía. Si desea hacer algún comentario puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o comentarios en las plataformas de podcast. María Magdalena, por Mónica Chamorro Mejía. Me di cuenta solo cuando sonó el disparo. Fue el ruido común de un tiro, uno como tantos, como todos los tiros, solamente que yo sabía que éste llevaba la marca de mi revólver. Lo sabía, aunque se diga que todos los tiros suenan igual, digan lo que digan. Pero yo al mío, a mi revólver, lo distingo entre todas las demás armas del mundo. Lo alcanzo a oír cantando en medio de cualquier guerra. Él estaba caído de medio lado sobre el asiento trasero de mi taxi, y tenía todavía mi revólver en las manos. Se había disparado en la cabeza, en mi taxi y con mi revólver. El tiro había sido en la mitad de la sien, en la parte justa donde hay que pegarse un tiro para morirse bien muerto, sin salvación. No me imagino cómo no le tembló la mano, esa mano que le vi temblar en tantos otros casos, esa mano que esa misma tarde temblaba cuando me ofreció una flor que acababa de arrancar de su jardín. Era una rosa rosada. Se la había sacado de la manga con un movimiento que quiso ser rápido y sorpresivo como el de un mago, pero que se le quedó enredado, le salió tembloroso y que casi destruye el esplendor de la rosa, si es algo que se pudiera hacer contra una rosa, porque la rosa toda despelucada siguió siendo hermosa. Me la puse en la cabeza, en medio del pelo, cerca de la nuca, para que él pudiera seguir mirándola desde atrás. Después lo ayudé a subirse, le abrí la puerta, esperé a que se sentara y la cerré con cuidado, tal como lo hago con todos los pasajeros que se suben a mi taxi. Y él quiso decirme como siempre que no me molestara, que lo dejara subirse solo. Protestó como protestan muchos. Tranquila, Magdalena, no se preocupe. Pero yo sabía que esa protesta era como si fuera la protesta de ninguno y que formaba parte del diálogo inocuo, del guión de la vida, que a cada uno le toca recitar en el momento apropiado y con la voz y la mirada que hasta se ensaya en el espejo. Cuando estaba encendiendo el aire acondicionado, le pregunté para dónde íbamos. Le pregunté por preguntar, porque con él la carrera era siempre la misma: bajar hasta la Circunvalar y llevarlo hasta la otra punta de la ciudad, a la Librería Nacional del Norte. Don Jesús María se había quedado como ausente. Pensé que no me estaba oyendo y que se iba a demorar en responderme. Pero su voz reaccionó rápida y sin dudas. Vamos para el sur. Entonces fui yo la que se quedó sorprendida y en silencio antes de preguntar. ¿Para qué parte del sur, don Jesús? Él me respondió con la cabeza volteada hacia la ventanilla. No sé, simplemente a dar una vuelta por el sur. Y parecía como ausente, con la vista fija en el enredo de los cables de la luz sobre los postes. Iba a encender el taxímetro, pero desde atrás él estiró una mano y me sujetó la muñeca con una fuerza que no me esperaba. Me apretó aún por un momento, mientras yo lo miraba extrañada. Su mano en mi brazo estaba a punto de doler, y él se dio cuenta, aflojó la presión y la cambió por palabras. No hace falta, Magdalena, le pago todo el día.
y me pasó 2 billetes grandes. Quise devolverle uno de los billetes diciéndole: «Don Jesús, ya sabe que no vale tanto y además a esta hora no tengo para darle vueltas». Él insistió con un tono seco: «No importa, Magdalena, es un regalo». «¡Qué dicha, don Jesús!», dije para agradecerle, y me quedé pensando que ojalá fuera verdad tanta belleza, que ojalá esos 2 billetes fueran un regalo gratuito de veras, de los que no hay que devolver con creces, porque con el pasar del tiempo me he dado cuenta de que no todo lo regalado es gratis. Ese no fue un regalo gratuito, como tampoco lo fue la rosa. Dimos vueltas por el sur, recorrimos cada calle del sur hasta que el sur empezó a acabarse y se empezó a volver valla interminable y la calle dejó de ser calle y se volvió avenida Panamericana. Él seguía mirando por la ventanilla. Cuando se me acabó la ciudad le pregunté si quería que diera la vuelta. Me respondió distraído que sí. Yo le hice caso y pensé que ese hombre estaba más raro que de costumbre, que estaba más triste que de costumbre y que tenía que estar ahogándose como siempre de calor con ese vestido negro. Y además no hablaba. Él, que hablaba siempre de cualquier cosa y de muchas cosas. Su voz pausada y educada me contaba de personas y de lugares, de ciudades tan lindas que quitaban el aliento al verlas por primera vez. Otras veces me hablaba de personas de verdad, y de personas de mentiras, y yo no sabía distinguir cuáles eran cuáles, porque él me describía a la gente de la realidad y a la gente de los libros de la misma manera. Me encantaba cómo hablaba, la forma en la que me contaba cosas serias haciéndome reír. Pero también me daba cuenta de que solo una persona muy triste tenía que pagar una carrera de taxi tan larga para tener quien lo escuchara. Me dio tristeza, mucha pena de don Jesús María, allí vestido elegante, con las canas que le entibiaban apenas el negro del pelo, con los ojos verdosos detrás de las gafas. Y me dio mucha pena, mucha tristeza de mí misma, aquí sentada frente al volante, con mi falda amarilla, mis sandalias y mis gafas de sol. Pena y tristeza por los dos, por estas 2 caras distintas de una única y verdadera diosa, la soledad. Estábamos pasando por la calle Quinta, frente a Holguín Trade Center, cuando sentí que don Jesús me tocaba el codo y me decía que le gustaría ir a Ciudad Jardín. Yo, obediente, puse la direccional, miré bien por el espejo y entramos a la transversal que lleva para allá. Pasamos delante de las casas de los ricos y él rompió el silencio para empezar a explicarme. Esta es la casa de los Caicedo. Como puede ver, Magdalena es una imitación Le Corbusier, el gran arquitecto francés, de las primeras que se hicieron cuando nació este barrio. Y me indicaba que siguiera hacia la izquierda, por la cuesta, hacia el extremo occidental. Su mano señalaba a través del parabrisas. Esa de la esquina es de los Rodríguez, seguía él, de los que sabemos, de los malos, y ese estilo cottage inglés. ¿Se imagina, Magdalena? ¿No le da risa? ¿Estilo inglés en este infierno de Cali? Sí, don Jesús. Ah, sí, claro. Ajá, entiendo. Le respondía yo, aunque alcanzara a ver muy poco y no sabía ni entendía nada de casas ni de estilos. Pero así eran nuestras conversaciones, yo oyéndolo por el simple hecho de que me gustaba oírlo y él hablándome por el simple hecho de que le gustaba hablarme. Yo era toda oídos y él era todo voz. Al llegar a la última calle del barrio me pidió que parara el carro. Bajó la ventanilla y aspiró hondo el aire que a esa hora ya empezaba a ser menos caliente. Después abrió la puerta y puso sus zapatos de cuero, brillantes de cera, sobre el prado. Se paró junto a una cerca, volvió a respirar hondo y empezó otra vez a hablar. Magdalena, huela, esta brisa viene del Pacífico.
Este viento fresco que baja por el corredor que forman las dos cordilleras nos trae el olor del océano. Huela, Magdalena, dése cuenta de que este aire acaba de estar en los pulmones de una ballena. Sienta el olor a pelícano y a manglar. Entonaba la voz como si lo estuviera escuchando un estadio lleno. Yo nunca me bajo del taxi en un lugar deshabitado, pero esa vez me bajé y me puse al lado de él. Era mucho más alto que yo y tenía los hombros anchos. Si hubiera querido, habría podido tener un cuerpo de atleta, pero no había querido. Era delgado y delicado. De pie, a su lado, respiré hondo y no me olió sino al olor de Cali de todos los días, a humo en lata quemada, pero él me miraba con una luz en los ojos y me seguía hablando de pescados y ballenas, y yo mentí, y le dije que sí, que me olía como a mata, como a vegetal, como a mar y como a selva. Hacía 3 años que lo trataba, desde que me volví su taxista oficial. Nos conocimos una tarde en que lo recogí al salir de la Librería Nacional del Tequendama. Venía como siempre lo vi venir, vestido con traje y corbata oscuros y con una camisa blanca, con un alfiler de oro en el ojal y mancornas doradas muy pequeñas. No llevaba anillos en las manos, unas manos que se parecían a las de mi abuelo, aunque mi abuelo fuera un campesino, y don Jesús María un señor rico de los que nunca habían tocado ni la tierra, ni el mugre, y ni siquiera una hojita de hierba. Esas manos se veían inmaculadas, como si no fueran de hombre sino de ángel. Y ya desde ese primer momento, cuando me saludó como haciendo el gesto de quitarse un sombrero imaginario, y me pidió la carrera haciéndome una reverencia, entendí que ese hombre era de verdad un angelito solo y perdido en esta tierra, y también entendí, aunque eso lo entendí después y pensando más despacio, que ese ángel era seguramente un ángel virgen, un angelito casto que no había tocado nunca a una mujer, y eso me hizo tenerle más simpatía, eso me hizo cogerle más ternura, porque me di cuenta de que él soportaba como yo las maldades de este mundo, pero sin tener ninguna consolación. El pobre don Jesús María tenía que soportarlo todo a palo seco, tenía que comerse la arepa sin sal y el pan duro sin agua. Don Jesús sabía, como todos los demás clientes fijos, que yo guardaba mi revólver debajo del asiento delantero, que lo tenía cargado y sin seguro siempre a la mano. Y él lo sabía mejor que otros porque una vez me vio sacarlo y apuntar y disparar. Él sabía que mi revólver tenía balas de verdad y que esas balas mataban. Ese día también me di cuenta de quién era realmente ese tal don Jesús María, y él se dio cuenta de quién era la tal María Magdalena. Estábamos en un semáforo de la avenida Paso Ancho, y yo me había puesto en el carril de la derecha para girar por la carrera 39. Don Jesús María me hablaba y me hacía reír, y yo, distraída, no arranqué en el momento en el que el semáforo cambió a verde. La gente empezó a pitarme y yo, al querer arrancar de golpe, hice apagar el carro. Cuando fui a prenderlo sin saber por qué, no se encendió. Y entonces empezaron a gritarnos groserías, a mandarnos a comer mierda. Y el carro no arrancaba. Don Jesús María estaba colorado de la vergüenza y yo estaba también colorada de la desesperación de darle vueltas a la llave, mientras el motor tosía y carraspeaba como un perro asmático. Alcancé a darme cuenta a tiempo de lo que se nos venía encima, porque de pronto y sin motivo se acabaron los pitazos y los insultos y se hizo silencio. Entonces, con un reflejo que se ha vuelto cada vez más automático, solté la llave y sin dejar de mirar al frente cogí el revólver puesto bajo mi asiento. Lo cogí, lo amartillé y lo dejé descansando en el hueco que queda entre el asiento y la barra de cambios. Uno de los tipos estaba ya encima del taxi, el otro se había quedado al pie de una camioneta blanca con vidrios polarizados. «Baja la ventanilla, vieja hijueputa». Yo le hice caso, pero hundí despacio el botón de los vidrios eléctricos que se movieron muy lentamente. Me apuntó con una pistola semiautomática a la cabeza
y vi que tenía unos ojos amarillentos que no sabían mirar sino con odio. «¿Por qué no arrancás, perra de mierda? ¿O es que te querés morir aquí mismo?», me dijo con la boca casi cerrada, haciendo salir las palabras en medio de los dientes apretados. Sentí que me hundía la pistola en el cuero cabelludo, cerca de la oreja. Yo le puse cara de miedo, lo miré a los ojos y le hablé con mi voz más suavecita. «Papito, no te pongas bravo conmigo que me voy a poner triste. Es que se me varó el carro y no me quiere arrancar». El tipo me mandó una mirada resbalosa por el escote, por en medio de los senos, me escrutó las piernas debajo de la falda. Entonces dejó de apuntarme, separó la pistola de mi cabeza y se volteó hacia el otro, el que estaba al lado de la camioneta. «Venía a ver, esta zorrita tiene con qué pagarnos el tiempo que nos hizo perder». Fue lo último que dijo. Se quedó con las palabras a medio salir de la boca porque yo levanté el brazo que tenía listo y le disparé en el centro de la cara. Los 2 tiros que siguieron fueron para el otro que cayó hacia atrás, dentro de la camioneta. Sus piernas siguieron revolviéndose hasta que repetí el gesto. Sonó el 4.º tiro de mi revólver y esas piernas dejaron de moverse. En ese momento fue que me volteé hacia atrás y miré a don Jesús. Lo miré y lo que leí en sus ojos no fue ni miedo ni cobardía. No había ni siquiera asombro. Encontré solamente rabia, una ira que compartíamos los dos, y vi también aprobación. Supe que para él, como para mí, ese era el único y natural orden de las cosas. Nos quedamos mirando como si fuera la primera vez que nos viéramos. Nos quedamos como en trance por un momento que se me hizo muy largo, hasta que él reaccionó, me quitó el revólver que yo seguía apretando y me llevó la mano hasta la llave del carro. Después, con una voz de mando que no le conocía, le oí decir: «Arranque, Magdalena, arranque, que a lo mejor hay más». Y esta vez el motor prendió y sonó potente y fue veloz. Cuando empezamos a dejar atrás la 39 con su montonera de curiosos, cuando las sirenas de las motos de la policía dejaron de pasarnos al lado, los nervios que se me habían condensado dentro empezaron a brotar. Me hicieron temblar las piernas, me agarrotaron los brazos en el volante, me escurrieron las lágrimas por las mejillas. Él me puso una mano en el hombro derecho y me habló lentamente con su tono hondo y pausado. «Bien hecho, Magdalena, bien hecho. Hay humillaciones que son más insufribles que la muerte. Y además, desde la primera vez que la vi supe que usted valía por 100 como yo». Así conoció don Jesús María mi revólver, y creo que nunca conoció mucho más de mí, porque él y yo nunca hablamos de nada personal. Nunca me dijo si vivía solo o acompañado en su casa quinta, llena de anturios y geranios, y nada preguntó sobre mi vida ni sobre mi casa, que se amontona en la loma de San Cayetano. Nunca quiso saber si tenía novio o esposo o hijos, y yo nunca quise decirle nada. Y de esa manera los dos juntos éramos perfectos navegando por la ciudad y por el mundo. Cerrábamos los vidrios, yo encendía el motor, él empezaba a hablar y todo se quedaba afuera. Yo lo escuchaba en silencio, pero él sabía que mi silencio no era desinterés y no era mudez, sino mi forma de corresponderle. Don Jesús María podía leer mi estado de ánimo sin que tuviera que decirle una palabra, y pocas veces se equivocaba. Deducía, de la ropa que tenía puesta, falda o pantalón, rojo o negro, flores o cuadros, si estaba contenta o triste. Apenas lo saludaba y él ya sabía si me habían hecho enojar o si estaba cansada. Incluso de la forma como me movía para abrirle o cerrarle la puerta, parecía adivinar si ese día yo había amanecido sintiéndome fea o bonita. Y de acuerdo a esto escogía el tema y empezaba a hablar. Le gustaba contarme sobre todo historias de mujeres. Me echaba cuentos sobre señoras francesas que usaban pelucas empolvadas y que sabían burlarse de cualquier hombre por inteligente o poderoso que fuera. De emperatrices rusas que amaban a 1000 hombres como si los 1000 fueran un único hombre. Y de mujeres de otra parte,
de la China o del Japón, que amaban a un solo hombre como si ese único hombre pudiera contener a todos los hombres del mundo. Me hablaba de mujeres malas y de mujeres buenas, y me decía que en la mujer lo bueno y lo malo van de la mano de una manera indisoluble y encantadora, que la mujer es un terreno movedizo en el que uno se cae y se muere contento del gusto de caerse y de morirse. Pero esa última tarde me hablaba de ballenas y de pelícanos mientras los dos estábamos parados admirando, por encima de los lotes baldíos de Ciudad Jardín, el perfil de la cordillera. Él se calló, y yo por puro reflejo miré el reloj. No porque tuviera afán, ni porque tuviera algo que hacer, sino simplemente porque no estaba acostumbrada a estar tan cerca de él fuera del taxi, porque allí, parados el uno al lado del otro, me daba cuenta de cuánto desentonaba mi falda de colores, mis sandalias de plataforma de corcho, mi camisa sin mangas y hasta mi piel y mi peinado, con un hombre como él que tenía la pinta de un príncipe de otras épocas, que era, como dice la canción, un caballero de fina estampa. Él vio mi gesto y tal vez leyó mis pensamientos porque se volteó hacia el lado opuesto, hacia donde estaba la ciudad y el taxi. Tocaya, si no le molesta nos podemos ir de una vez, me dijo con su modo comedido. Y al nombrarme así me llamó por última vez como a veces le gustaba llamarme. Tocaya, porque al leer mis datos personales en el cartel del taxi, se había dado cuenta de que mi nombre completo era María Magdalena. A mí ese primer nombre no me gustaba. Desde que era chiquita todo el mundo me había dicho que Magdalena ya era un nombre feo, pero que unido a María, yo había quedado hecha y jodida con el nombre completo de la mujer que tentó a Jesús nuestro Señor. Nos montamos en el taxi y yo volví a arrancar. No le pregunté para dónde íbamos porque supuse que era ya la hora de regresar. Entonces empecé a recorrer las mismas calles por las que habíamos venido. Pensaba coger la quinta y subir hasta el Coliseo, para desde allí voltear hacia la avenida Sur, que a esa hora debía estar despejada. Pero al llegar a la altura del Hotel Sheraton, don Jesús me dijo que me desviara otra vez. Magdalena, dijo, vamos por el otro lado. Quiero pasar por el cajero automático, el que queda detrás del Sheraton. Generalmente no intervenía en la ruta, me dejaba a mí escoger el camino. Pero ese día era él quien guiaba. Ahora me doy cuenta de que don Jesús María había pensado en cada lugar, había calculado el transcurso del tiempo y creo que hasta escogió el instante con la luz que más le gustaba, ese momentico del anochecer en el que en una mitad del cielo todavía es de día y en la otra mitad ya es de noche. Cuando pienso en él, en su perfume que llenaba el taxi, me da por llorar. Me encierro en mi cuarto y entierro la cabeza en las almohadas, para gritar a todo pulmón, sin que nadie me oiga, porque no quiero que ninguno se dé cuenta de que lloro por ese señor raro, que decidió un día suicidarse de un tiro en la cabeza montado en mi taxi. Lloro, grito y pataleo a escondidas, después me limpio las lágrimas, me pongo mis gafas oscuras y salgo para donde tenga que salir, sin que nadie sepa nada, para que nadie me haga preguntas bobas. Antes no soñaba nunca con él, ahora lo sueño siempre. Viene a visitarme en sueños y se me sienta al lado en la parte delantera del taxi y me coge la mano y me la besa y me voltea la muñeca hacia arriba y la mordisquea y sigue por mi brazo hacia el antebrazo y después hacia arriba, hasta ponerme los labios en la nuca. Y a mí, entre sueños, me dan tantos escalofríos que tengo que taparme con la sábana hasta la cabeza. Pero cuando él sigue subiendo y llega a mi boca y empieza a besarme, entonces yo empiezo a ahogarme de calor y muevo las piernas y boto la sábana, y mientras tanto él me sigue besando y se abraza a mi cintura y me dice, Magdalena, Magdalena, Magdalena. Y yo oigo mi nombre en esa voz, y entonces del puro calor y del puro escalofrío,
acabo de botar la sábana por el piso, acabo de despertarme y acabo maldiciendo por no haber hecho a tiempo lo que debía hacer. Pero todo nos llega tarde, hasta los sueños. Ese día pasamos de largo frente al Sheraton. Las banderas de la plazoleta, iluminadas por los reflectores, se movían al ritmo del viento histérico que sopla a esa hora de la tarde. Miré por el retrovisor a don Jesús y vi que respiraba hondo y que tenía un mechón de pelo desacomodado sobre la frente. Cuando estábamos llegando al cajero oí que me llamaba Magdalena, y su voz se apagó durante un momento antes de continuar la frase. Hágame un favor, el último favor. Contróleme el saldo de la cuenta. Y me pasó su tarjeta de crédito. Me parece que sus dedos se demoraron un momento de más en los míos cuando alargué la mano para recibirle la tarjeta. Me parece, porque de tanto pensar y repensar, ya no sé si lo que recuerdo fue lo que pasó en realidad, o si a punta de recordar he ido adornando los recuerdos y aumentando las cosas para hacerlas más parecidas a como me hubiera gustado que fueran. Pero de verdad o de mentira, aún guardo en mis dedos ese toque hambriento y ansioso de los dedos de don Jesús María. Fue cuando estaba ocupada en hundir los botones del cajero que sonó el disparo, y ese tiro único de mi revólver avanzando en eco por la calle vacía me hizo entender. Supe por qué yo estaba allí parada y quieta delante del cajero automático a la vuelta del Sheraton. Y supe por qué él estaba en ese momento muerto o muriéndose en el asiento trasero de mi taxi. Por eso no corrí, sino que caminé despacio, tratando de controlar el ruido tembloroso de mis tacones sobre el piso. Por eso, al llegar al lado del carro, no intenté ayudarlo, sino que volteé la cara para el otro lado y me tapé los oídos con las manos, para no manchar su recuerdo con la descomposición de su voz, para seguirlo viendo como siempre fue y como lo sigo viendo, impecable, con el cabello veteado de blanco peinado hacia atrás, con el alfiler dorado y las mancornas, con los zapatos acabados de embolar, relucientes de cera. Don Jesús María no me causó de muerto ningún problema, tal y como no me los causó de vivo. Había escrito y mandado por correo certificado una carta en la que explicaba todo lo que pensaba hacer, de qué manera y dónde pensaba hacerlo, y en la que me dejaba a mí, con nombres y apellidos, por fuera de cualquier responsabilidad. Había dejado además disposiciones para que recogieran mi carro y me lo devolvieran lavado y limpio. Me lo entregaron mejor que como estaba antes. Le cambiaron la tapicería a los asientos, los tapetes al piso y le pusieron espejos nuevos. Cuando me subo todo perfuma, huele a cuero y a plástico nuevo, a líquido para limpiar el tablero y al de limpiar los vidrios. Pero detrás de todos esos olores yo solo puedo olerlo a él. En el fondo de cada olor de mi nariz se empecina en sentir solamente el olor de su sangre. Y es como si él se hubiera quedado sentado en la parte trasera de mi taxi, subiendo y bajando por estas calles, haciéndome compañía y diciéndome con su tono tranquilo: Tocaya, María Magdalena.